Entonces, mi presentación tiene dos partes. Luis, si quieres ir pasando, breve introducción a las neuropatías inflamatorias para los que sois nuevos por aquí. El resto ya, esta parte del tema ya os la sabéis súper bien. Y después hablaremos de un poco, como ha comentado Alex, de parte de nuestro estudio de investigación financiado por la Benson Fellowship. Pasamos. Bueno, todos sabéis que las neuropatías inflamatorias son enfermedades raras, poco frecuentes, de los nervios periféricos, que están mediadas por mecanismos inmunes, no del todo conocido, y luego dentro de este grupo de neuropatías inflamatorias pues hay mucha variabilidad entre diferentes enfermedades, pero en general se caracterizan porque responden a los tratamientos inmunomoduladores. Pasamos. Existen dos grandes grupos en los cuales clasificamos estas neuropatías a la hora de la práctica clínica, que serían las neuropatías agudas, en las que principalmente englobamos el síndrome de Guillain-Barré y sus variantes, y las neuropatías crónicas, en las que se incluye principalmente la polineuropatía desmielizante inflamatoria crónica, que siempre denominamos por su acrónimo en inglés CIDP, que sería como la más frecuente de las inflamatorias crónicas, pero tenemos también las neuropatías autoinmunes, la neuropatía motora multifocal y la neuropatía anti-MAC, y os voy a dar como unas breves pinceladas de cada una de ellas. Pasamos. Como he dicho, el síndrome de Guillain-Barré sería pues la neuropatía inflamatoria aguda, que se caracteriza por un inicio agudo. Esto quiere decir que los síntomas aparecen en pocos días, pocas semanas, en principio no más de 4 semanas, aunque generalmente a las 2 semanas ya los pacientes suelen llegar al nadir, y tiene un curso monofásico. Esto quiere decir que es una enfermedad que en principio solo ocurre una vez en la vida. Como veis aquí en la gráfica, en la línea verde representaría pues, la evolución de los síntomas hasta un máximo en pocas semanas, y luego hay una mejoría progresiva que puede ser mayor o menor dependiendo de cada caso, y puede dejar o no secuelas a largo plazo. La incidencia de esta enfermedad es de 1 o 2 casos por 100.000 habitantes al año, y se caracteriza pues, por debilidad de las extremidades, también de la musculatura cervical, de la musculatura facial. También puede afectar a los pares craneales pues, con caída de párpados o visión doble. También hay afectación sensitiva, generalmente con una distribución en guante y calcetín. Algunos pacientes, los más graves, tienen también una insuficiencia respiratoria que puede requerir ingreso en UCI para ventilación, y algunos pacientes pueden tener también alteraciones del sistema autonómico, como alteraciones del ritmo cardíaco o de la presión arterial. En muchos casos se encuentra un antecedente infeccioso previo al desarrollo de este síndrome, y en general los pacientes responden a tratamiento con inmunoglobulinas o plasmaféresis. Pasamos. Y ahora ya hablando de las neuropatías crónicas, pues tenemos la CIDP, que tiene una prevalencia de 3 por cada 100.000 habitantes. Es una enfermedad crónica que puede evolucionar de manera distinta. Dentro de la CIDP tenemos muchas formas. Puede tener un curso progresivo o un curso en brotes, y se caracteriza pues síntomas similares a lo que hemos hablado en el caso de Guillain-Barré. Además, a nivel de los estudios neurofisiológicos encontramos datos de que hay una alteración en la mielina, que es el recubrimiento de los nervios, de los axones, como veis aquí en la imagen, y esto se puede ver también si hacemos una biopsia de nervio a los pacientes. Respecto al tratamiento, estos pacientes pues, pueden responder de manera variable a inmunoglobulinas, a corticoides, a plasmaféresis, aunque algunos de ellos pues no todo lo bien que nos gustaría, y se pueden utilizar otros tratamientos inmunosupresores de segunda línea, o ahora también pues, hay ensayos clínicos que serán un poco el futuro del tratamiento de esta enfermedad. Pasamos. Tenemos las neuropatías autoinmunes, que es un grupo de neuropatías mediadas por anticuerpos que se ha descrito en los últimos años, y que se pueden detectar entre el 5 y el 10% de los pacientes que podrían ser diagnosticados o que cumplirían los criterios de CIDP, por lo tanto siempre hay que tenerlas en mente. Son enfermedades que en general son de curso crónico, pero que se pueden presentar de forma bastante rápida, bastante aguda, y a veces se diagnostican inicialmente como un síndrome de Guillain-Barré. Y en este caso, para diagnosticarlas, pues es muy útil hacer un test en sangre en el que podemos detectar anticuerpos contra diferentes proteínas que están localizadas a nivel del nodo de Ranvier,
que es la intersección entre diferentes zonas de la mielina, como veis en la imagen ahí que os lo he señalado. Existen diferentes anticuerpos, contactina 1, neurofascina 155, neurofascina nodal o Casper1, que se asocian a características clínicas un poquito distintas, pero todas estas enfermedades realmente se caracterizan porque, a diferencia de la CIDP, no responden a inmunoglobulinas y sí que lo hacen bien a otras terapias como rituximab sobre todo, y por eso es importante diagnosticarlas a tiempo para poder tratarlas adecuadamente y evitar secuelas. Pasamos. Después tenemos la neuropatía motora multifocal, que tiene una prevalencia de 1 cada 100.000 y es una enfermedad también de curso crónico, pero esta sí que a nivel de síntomas es diferente a las anteriores porque es una clínica que es puramente motora, es decir, debilidad, que suele empezar de manera focal, asimétrica y generalmente distal, y como veis aquí en las imágenes suele afectar inicialmente a una mano, aunque también puede empezar por las extremidades inferiores. Y en este caso, para el diagnóstico, pues son muy útiles tanto el electromiograma, en el que podemos ver bloqueos de la conducción motora, como veis aquí en esta imagen que os pongo aquí abajo, y en sangre, en un porcentaje importante de pacientes, detectamos unos anticuerpos que reconocen un antígeno que está también en los nervios periféricos, que se le llaman GM1, y que también pues, son súper útiles si los detectamos para diagnosticar a estos pacientes, que en general responden a inmunoglobulinas, aunque puede haber casos más graves que requieran otro tipo de terapias, como puede ser la ciclofosfamida, que es un fármaco inmunosupresor bastante potente, y también pues actualmente hay ensayos clínicos que pueden dar lugar a futuros tratamientos prometedores para esta enfermedad. Pasamos. Tenemos también la neuropatía anti-MA, esta tiene una prevalencia también de 1 cada 100.000 habitantes. Y bueno, el curso de esta enfermedad es crónico y muy lentamente progresivo, sí que es diferente de las otras enfermedades porque en general es más leve, aunque con el tiempo pues, bueno, puede evolucionar y también provocar algo de discapacidad en estos pacientes. Y los síntomas también son un poquito diferentes, generalmente empieza por los pies con alteraciones sensitivas, de déficit sensitivo, hormigueos y también inestabilidad de la marcha por estos problemas, por estos déficits sensitivos. Además, estos pacientes pueden asociar temblor y en ocasiones también vemos algo de debilidad en los pies. A nivel del diagnóstico, en este caso va a ser útil también testar la sangre de los pacientes porque podemos detectar anticuerpos que reconocen los anticuerpos anti-MAC, ¿vale? Que reconocen MAC, que es la glicoproteína asociada a la mielina, y que, como veis en la imagen aquí en rojo, si echamos el suero de uno de nuestros pacientes a un nervio, a una sección de nervio periférico, podemos ver cómo reconoce la mielina del nervio. Estos serían estos anticuerpos, y además estos pacientes, prácticamente la mayoría, tienen una proteína monoclonal IgM en la sangre, que es un test que también podemos hacer fácilmente. Y bueno, cuando esto se detecta, pues tienen que ser valorados también por un hematólogo. En general, esta es una enfermedad un poco pobre de tratamientos, no hay ningún tratamiento aprobado, pero se utiliza rituximab, que en algunos pacientes sabemos que puede detener o enlentecer la progresión de la enfermedad. ¿Seguimos? ¿Pasamos? Ahora, vale. Y aquí os he puesto otras enfermedades que estas son aún más raras que las anteriores, pero bueno, como hoy es el día de las enfermedades raras, son otras neuropatías inflamatorias, ¿vale? Simplemente para que os suenen, estaría el Canomab, que es una neuropatía táxica crónica también con afectación de la oculomotricidad. Tenemos el CISP, que es una polirradiculopatía sensitiva inflamatoria crónica que provoca sobre todo pues, un trastorno de la marcha por ataxia y alteraciones sensitivas. Tenemos el POEMS, que es una enfermedad más de tipo multisistémico, pero que se caracteriza por la presencia de polineuropatía y una proteína monoclonal en la sangre, pero aparte puede provocar síntomas sistémicos, como veis aquí, de alteraciones en la piel, problemas a nivel endocrinológico o de los órganos. Y también existen las neuropatías de fibra fina, que pueden ser causadas por muchas enfermedades, pero también hay un grupito de pacientes que pueden tener una causa autoinmune. Pasamos.
Vale, y ahora sí, pues os voy a explicar un poco el proyecto que estamos llevando a cabo en nuestro centro. Pasamos. Entonces, bueno, como ya ha explicado Alex, en 2002 nos dieron esta beca, que es la Benson Fellow, que financia pues, un proyecto de investigación de biomarcadores para el diagnóstico y el seguimiento de pacientes con CIDP. Este proyecto, bueno, es bastante amplio, dura 3 años, estamos ahora a tope con ello y hoy os quería explicar la parte de biomarcadores y de tecnología de monitorización portátil que creemos que puede ser muy útil para mejorar el manejo clínico de los pacientes, para tomar mejores decisiones terapéuticas y que probablemente esperemos que en el futuro sea útil para el seguimiento de los pacientes y también, ¿por qué no?, para utilizarse en ensayos clínicos futuros. Pasamos. Entonces, respecto al tema de los biomarcadores, según la Real Academia, son sustancias que indican la presencia de material biológico o de un proceso fisiológico y que se emplean para diagnosticar la enfermedad. Esto es parcialmente cierto porque realmente los biomarcadores son útiles no solo para diagnosticar, sino también nos sirven para monitorizar enfermedades, nos pueden hablar del pronóstico por ejemplo, del riesgo de desarrollar CIDP. Podríamos tener biomarcadores que nos predigan si un paciente va a responder a un tratamiento o también podríamos tener biomarcadores que nos sepan predecir si va a haber una recaída de la enfermedad. Todo esto es un poco lo que nos gustaría tener en la práctica clínica y que a día de hoy pues todavía no tenemos. Pasamos. Pero lo que sí que tenemos y sobre lo que se está investigando mucho en el campo de la neurología en estos últimos años son los neurofilamentos de cadena ligera que los podemos detectar en el suero o en el plasma de los pacientes, es decir, en una extracción de sangre. Estos neurofilamentos en realidad son proteínas del esqueleto de los axones que cuando tenemos una neurona que sufre un daño a nivel del axón, se liberan estos neurofilamentos que van a pasar a sangre y los podemos detectar mediante nuevas técnicas ultrasensibles como es el SIMOA. Pasamos. Entonces, a pesar de que la mayoría de estas neuropatías inflamatorias en realidad el daño inicial es contra la mielina, sabemos que si ese daño es mantenido, pues al final va a afectarse el axón. Y cuando hay un daño axonal es cuando realmente vamos a tener una discapacidad que puede ser de no retorno, ¿no? Por tanto, si detectamos unos neurofilamentos altos en los pacientes, pues nos está indicando que existe un daño axonal y que estos pacientes pues están activos y pueden beneficiarse de terapias para mejorar esta inflamación y este daño axonal. Pasamos. Entonces, bueno, ya desde los últimos años sabemos pues, que los neurofilamentos están altos en el síndrome de Guillain-Barré, de hecho correlacionan con la gravedad y también tienen un valor pronóstico. Pasamos. Y también sabemos que están aumentados en las neuropatías autoinmunes, como en los pacientes que tienen anticuerpos antineurofascina 155, y estos neurofilamentos caen cuando los pacientes se tratan correctamente, mejoran clínicamente y sus anticuerpos también se vuelven negativos o disminuyen. Pasamos. En el caso de la CIDP, estos neurofilamentos no están tan aumentados como en los pacientes anteriores, pero también sabemos que en los pacientes naïf, es decir, que no han recibido tratamientos y que están activos, estos neurofilamentos están aumentados y que cuando aplicamos tratamientos como las inmunoglobulinas, podemos conseguir que estos neurofilamentos bajen. De hecho, si hay pacientes que en los neurofilamentos siguen aumentados, pues esto nos tiene que sonar como una alarma de que estos pacientes quizás no están siendo correctamente tratados. Pasamos. Y en el caso de la neuropatía de la neuropatía motora multifocal, pues también sabemos que pueden estar aumentados estos neurofilamentos, aunque no disponemos de tantos estudios y de tanta evidencia como en las patologías anteriores. Seguimos. Vale, y respecto a la monitorización portátil, seguimos. Bueno, estas herramientas de monitorización clínica yo creo que todas las conocéis, ¿no? Que tenemos el martillo, el diapasón, el vigorímetro, nuestras escalas, el ROTS, pasamos. Pero digamos que consideramos que estas herramientas tienen un punto de subjetividad y lo que estamos buscando, ¿no? Para mejorar un poco el manejo, pues es tener una medición más objetiva. ¿Seguimos?
Así pues, creemos que utilizando los biomarcadores en sangre y los estudios de monitorización con sensores, podemos conseguir datos más objetivos para tomar mejores decisiones clínicas. Seguimos. ¿Y por qué monitorizar la marcha de los pacientes con sensores? Pues porque sabemos que debido a todos los síntomas de los que hemos hablado, como son debilidad, inestabilidad de la marcha, fatiga, dolor, pues los pacientes tienen trastornos en la marcha que podemos objetivar. ¿Seguimos? Y bueno, pues de hecho estas herramientas de monitorización portátil ya se han estudiado en otras enfermedades como en la esclerosis múltiple, en el ictus, en la enfermedad de Parkinson y han demostrado su utilidad, ya que permiten darnos pues, unos datos que son más y mejores, más objetivos, además son unos sensores, unas herramientas que se utilizan fácilmente, que no duele, ¿no? Como el electromiograma, que son súper adaptables a diferentes enfermedades y que en mi experiencia yo creo que también ayudan a motivar tanto a los clínicos como a los pacientes y por tanto pues yo creo que serán útiles tanto a nivel de rutina asistencial como de investigación. Pasamos. Y bueno, ahora centrándonos en el trabajo que estamos realizando, estamos validando un sistema de FionHealth, que es una empresa de aquí de Barcelona, que ha diseñado un software que integra, pasamos, múltiples sensores que se colocan en diferentes localizaciones, como pues, los tobillos, las rodillas, la pelvis, el tórax. También tiene unos sensores de MG de superficie, que los veis aquí en las mallas, están integrados, y también unas plantillas con sensores plantares que el paciente introduce en su calzado. Pasamos. Entonces, con todo esto, pues hacemos unos test de la marcha y de coordinación al paciente, seguimos, y obtenemos muchísimos datos, desde la frecuencia cardíaca hasta información de ángulos de las articulaciones, información sobre activación muscular y depresión plantar. Seguimos. Y bueno, a ver si funciona este vídeo. Vale, aquí podéis ver uno de nuestros pacientes haciendo el test de la marcha. Como veis, realmente el sistema es muy ligero. Y a la izquierda podéis ver las curvas que registramos con todos los sensores. Vale. Vale, y entonces, bueno, este es un poco el protocolo del estudio. Entonces, lo que estamos haciendo son visitas seriadas cada 6 meses en las que recogemos pues, las escalas neurológicas que ya todos conocemos, escalas clínicas y además pues, monitorizamos a los pacientes con los sensores y hacemos una extracción de sangre para poder estudiar los neurofilamentos. Seguimos. Y ahora os voy a enseñar muy brevemente, así un poco por encima, los datos que tenemos analizados y que presentamos en el Congreso de la Sociedad Española de Neurología hace unos meses. ¿Seguimos? Entonces, ¿seguimos nada más? Entonces, hemos analizado datos de pacientes no solo con CIDP, sino también con otras neuropatías inflamatorias como anti-MAG, neuropatías y también pacientes con neuropatías genéticas como Charcot-Marie-Tooth. Y hemos clasificado los pacientes con 2 tipos de patrón de la marcha según nuestras escalas clínicas. Pacientes con ataxia, es decir, con una inestabilidad de la marcha, que si podéis ver aquí en la imagen son pacientes que tienden a aumentar la base de sustentación por su inestabilidad de la marcha, incluso a veces pues, requieren de caminar con muletas, etc. Y luego, por otro lado, tenemos los pacientes que tienen una marcha en este pas, que es una marcha muy característica que se presenta en aquellos pacientes que tienen una debilidad distal y que tienen problemas para controlar la punta del pie. Por tanto, cuando caminan, pues la punta del pie se va chocando contra el suelo y esta es una marcha muy característica. ¿Seguimos? Y bueno, básicamente lo que hemos hecho ha sido analizar los ciclos de la marcha durante el test de la marcha de 2 minutos. Aquí en esta imagen podéis ver representado lo que es un ciclo de la marcha completo, ¿vale? Que consiste en desde el momento en el que el paciente apoya el pie en el suelo hasta todo lo que ocurre la siguiente vez que apoya ese mismo pie en el suelo. Y lo que hemos hecho es analizar de forma estadística las diferencias que hay entre los pacientes con ataxia y los pacientes con este PAS versus controles sanos. Pasamos. Entonces, en primer lugar, tenemos los resultados de las variables espaciotemporales, que son como las variables más básicas, que nos hablan pues, de la velocidad de la marcha, de la longitud del paso, y podéis ver aquí que tanto en los pacientes con ataxia como en este PAS, pues hay unas alteraciones claras respecto a los controles que están en color gris, ¿vale? Entonces, vemos que la velocidad de la marcha es más lenta en los pacientes
y además es más lenta como cuanto más grave es el grado de ataxia o de este PAS. Además también vemos que la longitud del paso está disminuida, es decir, los pacientes con estos trastornos de la marcha caminan con pasos más cortos y abajo podemos ver que el tiempo de doble soporte, que sería el tiempo que los dos pies están apoyados en el suelo, está aumentado en los pacientes versus los controles en ambos casos. ¿Seguimos? Vale, y respecto a la presión plantar, aquí veis cómo se representaría la presión plantar que vemos a lo largo de un ciclo de la marcha. ¿Pasamos? Entonces, si comparamos de nuevo los datos respecto al gris, que serían los controles, vemos que tanto en los pacientes con ataxia como con este PAS, pues vemos unas curvas que están mucho más aplanadas, ¿vale? Tienen una pendiente mucho menor y bueno, todo esto, que sobre todo se observa más en los pacientes con ataxia que con este PAS, pues nos viene a decir que realmente estos pacientes probablemente están haciendo pues, unos movimientos menos bruscos, especialmente en los pacientes atáxicos debido a su inestabilidad de la marcha. Pasamos. De igual modo, cuando analizamos el ángulo de la flexión del pie, pues vemos de nuevo que estas curvas, especialmente en los pacientes atáxicos, pues están mucho menos, o sea, mucho más aplanadas y de nuevo pues, sería el mismo motivo. Y si vemos siguiente el ángulo de la flexión de cadera, de nuevo pues encontramos que las curvas están aplanadas y que además hay una correlación con el grado de severidad del trastorno de la marcha. Siguiente. Así que, bueno, simplemente a modo de conclusión de los datos que podemos contaros hasta ahora, pues realmente este sistema de monitorización nos permite ver de forma objetiva parámetros del trastorno de la marcha, nos permite ponerles números y cuantificarlos y graduarlos. Conseguimos ver diferencias claras entre pacientes y controles y correlacionarlo con el grado de severidad y ahora continuamos trabajando en ello para hacer correlaciones con las escalas clínicas y también con los biomarcadores. Y ya está, esto sería todo lo que tenía para contaros esta tarde y no sé si alguien tiene alguna pregunta. Apasionante, Elba, o sea, absolutamente apasionante, ¿vale? A ver, Manuel, adelante, por favor. Sí. Bueno, en primer lugar, felicidades, Elba. A mí he visto que en el plantel que tenéis de equipo, tenéis a alguien en Sevilla, ¿no? ¿Tenemos a alguien en Sevilla? ¿Quieres decir del He equipo? visto que en el mapa sí que tenéis señalado que Sevilla también, en el multicéntrico, imagino, tenéis a alguien aquí, ¿no? Ah, ¿quieres decir del estudio AIGOS, no? Sí, el estudio AIGOS, bueno, es un estudio internacional de pacientes con Guillain-Barré y en él han participado varios centros de toda España, incluido personas de Sevilla, sí. Vale, ¿cómo se llama el doctor o la doctora de Sevilla? Por si tenemos que derivar. Yo creo que es Íñigo Rojas, Luis. Sí, es Íñigo Rojas Marcos y Carmen Paradas, que son digamos, los líderes, entre comillas, del CESUR de neuromuscular del Virgen del Rocío. Muy bien, genial. Muchas gracias. Bueno, quería agradecer la oportunidad de poder presentar estos datos aquí porque yo sé que entre el público hay personas que participan en el estudio. Yo creo que también, ¿no? Que es un tiempo invertido por todos los pacientes que sin ellos no existiría el estudio tampoco, así que en agradecer la oportunidad de poder compartir estos datos aquí. A ti, por dejarte una vez más. Decir, es absolutamente apasionante. Yo, con esta vena loca que tengo, me parece casi ciencia ficción. ¿Vale? Una cosa, ¿crees, bueno, soñar todavía es gratis, ¿crees que tu estudio a largo plazo podría ayudar a ajustar mejor las escalas de valoración? Sí, o sea, de hecho, bueno, nuestra idea estamos haciendo este estudio porque creemos que las escalas actuales en ocasiones son insuficientes, ¿no? Para valorar la actividad y ver si realmente el paciente pues está peor, está mejor, ha respondido o no a los tratamientos.
y ojalá todo esto sirva para que estos números que sacamos con estos sensores sean como un valor más a tener en cuenta para decidir y tomar decisiones clínicas. Sí, sí. Gracias. Adelante, Juan Carlos. Doctora, impresionado con 2 plantillas, unos sensores y demás. La verdad, podemos sacar tanta información para este estudio. La verdad que felicidades. Sí, gracias. Gracias a ti también, Juan Carlos, por tu tiempo de participar en el estudio, y obviamente esto también es un trabajo colaborativo con el grupo de ingenieros de FionHealth, que son también los que nos ayudan a procesar todos los datos que se registran con los sensores, que es bastante complejo. Nos ha entrado una pregunta sobre quién tenéis en Granada. En Granada, en el AIGOS, no hay nadie, pero está Alejandra Carvajal, que colabora mucho y de hecho está en muchos artículos nuestros de otras cosas, porque manda pacientes, porque manda muestras, etcétera. Entonces no está en los estudios estos multicéntricos que requieren quizá de un compromiso un poco digamos, más exhaustivo, igual es para centros un poco más grandes, quizá, aunque, bueno, Granada es bastante grande. Pero bueno, la idea es que sí que colabora mucho, pero no está en esta red en concreto. Gracias.